Pues vamos a saludar a Juan Ramón Calero. Buenos días. Buenos días. Joaquín Ángel de Domingo. Buenos días. Y Juanjo García Esquivano. Buenos días. Buenos días. También esperamos que se incorpore enseguida Javier Arán. Vamos a abordar, tenemos cambio en el gobierno, en Moncloa. Nuevo ministro de Hacienda, que no es Arcadi Espada, es Arcadi España, porque si no la cosa sería muy diferente. Tenemos a Carlos Cuerpo como vicepresidente primero del gobierno, aunque las lecturas que se hacen esta mañana por parte de algunos analistas es que el vicepresidente primero del gobierno es el presidente también del gobierno, con lo cual va a ser un cargo simplemente honorífico, aunque se destaca también la pérdida del peso político de las mujeres en el gabinete de Sánchez. Y también el hecho de que, el poder político, digámosle así, del gobierno se queda mucho más concentrado en Pedro Sánchez, aunque tiene a Óscar López, tiene al ministro Bolaños, algo menos a Álvarez, como digamos el clan de los madrileños que les llaman, que son digamos como un poco más de la esencia del Partido Socialista que queda, ¿no? Porque Sara Gessen, que es la vicepresidenta tercera, no tiene un perfil político, y Yolanda Díaz tiene un perfil político, pero no es precisamente del Partido Socialista. Con lo cual, no sé, son lecturas que se hacen, no sé si cómo los ve, ¿no? Se habla de ganadores, de perdedores. Yolanda pierde porque Carlos Cuerpo, que es su enemigo íntimo, o no lo es, en fin, estas cosas. Venga. Hombre, Yolanda lo que ha perdido esta semana ha sido el dictamen del Consejo de Estado sobre su reglamento para regular el horario. Uh-huh. El horario que ella quería imponer, que el horario fuera digital para todas las empresas, y el dictamen del Consejo de Estado ha dicho que si se aprueba ese reglamento será ilegal, porque no hay ninguna base legal que le permita al gobierno imponer el horario digital en las empresas. Eso tiene que decidirlo los convenios colectivos, tienen que decidirlo las empresas, y esa ha sido una gran derrota. Ella dice que lo va a sacar, a pesar de todo. Pero claro, es que Yolanda Díaz tiene el tic dictatorial propio de la ideología comunista, que no respeta la legalidad en la que se basa el ordenamiento jurídico. Y claro, esa ha sido la gran derrota de ella. Ella pensaba que no tenía ninguna posibilidad de ser vicepresidenta segunda. Y luego además tiene que pensar la gente otra cosa, y es que el vicepresidente primero es el que preside el Consejo de Ministros cuando no esté el presidente de gobierno. Y ese vicepresidente primero tiene que ser del PSOE, no puede ser comunista. Sí, pero en este caso no tiene carnet del PSOE. Sí, pero desde luego tampoco tiene el carnet del Partido Comunista. No, tampoco. No. Y lo que se le habrá que regalarle unas corbatas para que se las ponga con más frecuencia, porque yo creo que un vicepresidente del gobierno debe ir con corbata. Yo creo que a mí no se me ha quedado mal cuerpo con este señor, que lo suban. Me parece que es de las personas por lo menos más seria y responsable, de luego no comparable con María Jesús Montero, que desde luego en Andalucía estoy deseando ver el resultado. Pero yo creo que lo puede hacer bien. Ahora, el grupo de mujeres tiene que estar muy afectadas, ¿no? No sé si Yolanda ha protestado, pero no tardará en protestar. ¿Pero no es un partido político las mujeres? Pues, hombre, totalmente. ¿Ah, sí? Totalmente, yo creo que sí, es el voto. Yo creo que eso está exagerando, eso de la igualdad de género. Yo creo que es una tontería. Bueno, yo creo que una de las fortalezas del gobierno de Pedro Sánchez en esta legislatura y en la anterior ha sido la economía. Este país va mejor que el entorno. El último dato que salía de crecimiento económico, duplicábamos el crecimiento económico de la media europea. Por tanto, desde el punto de vista de la economía, hay que decir que el país va bien. Aunque también es verdad que a veces la macro no se termina traduciendo en el bolsillo de los ciudadanos. O sea, la percepción que tienen los ciudadanos probablemente no sea totalmente esa. Por tanto, me parece bien que de alguna forma esa fortaleza pues se trate de remarcar, y se remarca con un vicepresidente que tiene un perfil muy, muy económico, era y es el ministro de Economía, y por otro lado me parece que el hecho de que tenga un perfil más técnico, pues de alguna manera deja también libre el perfil político en el que realmente lo tiene, que es el presidente, que es Pedro Sánchez. Entonces, en ese sentido me parece que Pedro Sánchez ha jugado a poner como su segundo de momento a un perfil técnico, un perfil que además es serio y profesionalmente respetado. Es un hombre que viene de Europa, ha estado muchísimo tiempo como economista en Europa y bueno, fue
pues se vino a España a la sombra de Calviño, realmente. Natalia Calviño fue la que lo trajo y lo puso a su sombra, y es verdad, ni siquiera es del PSOE, o sea que es un perfil más técnico, pero que está ganando peso a nivel de figura pública. Yo creo que lo estamos viendo. A mí me ha extrañado porque... De una forma muy discreta, ¿verdad? Sí, pero ha ganado. A mí me ha extrañado porque yo pensaba que el presidente del gobierno iba a hacer la jugada de aprovechar la convocatoria de Andalucía para disolver las Cortes y convocar, pero eso ya no le da tiempo, creo, según los tiempos electorales ya no da tiempo. Pero es que, claro, es que se juega mucho en Andalucía. Es que en Andalucía ¿cuántos son? 9 millones de españoles, ¿no?, los que votan. El resultado en Andalucía es muy, muy importante para los dos partidos grandes, ¿no? Y yo creo que, teniendo en cuenta que en las anteriores elecciones autonómicas sacó muy poco, un resultado mínimo en el año 2023, y sin embargo 2 meses después sacó el doble de votos en Andalucía que lo que había sacado, pues yo creía que Pedro Sánchez iba a aprovechar la oportunidad, aprovechar la coyuntura para convocar. Y que se hicieran conjuntamente. Yo creo que a diferencia de lo que pensaba Joaquín Ángel, yo creo que Montero es buena candidata en Andalucía. Sí. En Andalucía en las últimas elecciones... para el PP sí. Y para el PSOE también. Yo creo que en las últimas elecciones fundamentalmente lo que ocurre, y por eso gana por mayoría absoluta el Partido Popular, es que hay una gran desmovilización del electorado socialista. Pero luego en las generales no. Por eso en las generales hecho coincidir. En las generales no, pero en las generales ¿quién se presentaba? Pedro Sánchez. Y ahora, ¿cuál es la mano derecha de Pedro Sánchez? La señora Montero. Entonces, en ese sentido, probablemente lo que están buscando, desde el punto de vista estratégico, es movilizar ese electorado que en las últimas elecciones autonómicas en Andalucía no votó. Hay una lectura también, al hilo de lo que comentaba Juan Ramón sobre Andalucía, y lo que estabais comentando ahora mismo es el peso específico del socialismo valenciano ahora mismo en el gobierno, porque, bueno, además de Arcadi España, que se incorpora ahora, fue consejero de Hacienda de Ximo Puig, está Diana Morán, Nuria Torró está también, no en este caso en responsabilidades de gobierno, pero sí está como una de las cabezas visibles y a la mujer de Pérez Llorca no la han hecho ministra. Partido Socialista, a la mujer de Pérez Llorca no la han hecho secretaria de la Diputación. Sí. Y el segundo mensaje, aparte de ese peso específico valenciano, diciendo, bueno, pues si no cuento con Andalucía, me voy a apoyar en Valencia, apostando por ahí. Y el segundo mensaje es que al nombrar un, digamos, tecnócrata, llamémosle así, como vicepresidente primero del gobierno, el mensaje de Pedro Sánchez es que no os hagáis ilusiones, porque si hubiera nombrado un perfil político de vicepresidente del gobierno, alguno estaría pensando que va a ser mi sucesor, y el mensaje es que yo voy a seguir y me voy a presentar como candidato a las próximas elecciones generales y voy a seguir en el partido y al frente del partido. Yo creo que eso son especulaciones. Bueno, son análisis. Son deformaciones, son especulaciones que proceden del franquismo. Cuando Franco había especialistas, sobre todo en los medios de comunicación, que se dedicaban a analizar la mentalidad. Ha ocurrido esto porque está el Opus Dei creciendo, o porque los falangistas van perdiendo y tal. Entonces, eso son especulaciones, deformaciones profesionales que tenéis algunos periodistas a la hora de interpretar a los políticos. Sí. A la hora de interpretar a los políticos, que procede del franquismo. Cuando no había libertad de expresión, entonces se hacían especulaciones a ver qué pasa con la lucecita del Pardo. ¿Te acuerdas? ¿Os acordáis de aquello, no? La lucecita del Pardo está abierta toda la noche, cena solo una tortilla francesa. Entonces, esas cosas son chorradas, porque y estas interpretaciones, Carlos Cuerpo es un economista muy bueno, lo ha nombrado vicepresidente porque necesita un economista a su lado, y ya tenía a esta señora que también manejaba la economía, y luego pues que si los valencianos, que si los andaluces, que si el espíritu, todo eso es franquismo. Javier Adams, buenos días. Yo me atrevería mucho mejor, lo que decía el sabio Garalampio en Orihuela hace muchos años. De Tejas para arriba, gatos y metafísica, pero de Tejas para abajo, deme usted billetes. Y entonces, eso me refiero por la economía y la macroeconomía, que al pueblo español no le vale que estemos al lado de los mejores de Europa en la macroeconomía, ¿no? Sí, pero yo la crisis la veo regular, porque cuando una persona hace una crisis, es que no me puedo ir de vacaciones al extranjero. Eso no es una crisis. Eso es que usted tiene que ahorrar. Y cuando dice crisis, y luego vas un fin de semana por cualquier bar de cualquier ciudad y de cualquier pueblo de España y está así atestado, con unos precios que tiene la hostelería elevados, yo la crisis no la veo.
Yo lo que sí que ayer nada más enterarnos de la noticia, lo primero que me vino así, dices, corcho, qué jugada tan interesante, ¿no? Porque franquista, franquista, claro. Es una interpretación desde esa perspectiva que ya Fraga Iribarne nos debió meter, ¿no? Y también esto es anterior, cuando Serrano Suñez. Pero yo digo por la cosa esa de prensa y demás del control o libertad de prensa, decían. Como una jugada muy interesante, porque fíjate tú, en realidad coges y además de enviar todos esos mensajes que están enviados, yo creo que desde la oposición, y lo más importante es que también la oposición lo recoja y la ciudadanía, salvas a quien hasta ahora ha sido el ministro con diferencia que desde la oposición mejor se ha valorado porque menos se le ha llamado a que vaya a intervenir, es decir, porque no tenía problemas. La economía en lo macro, la verdad es que va muy bien, por eso yo creo que el IBEX 35 debería apostar por Pedro Sánchez y seguramente y por este vicepresidente. Si fuera por la guerra de Irán, sí. No, pero es que eso no lo ha traído este vicepresidente. Pero el IBEX 35 le afecta mucho. Sí, pero que con medidas y más. Pero quiero decir, una clave fundamental, que lo pones como vicepresidente, pero le quitas Hacienda. Es decir, le quitas el problema de, 1, presupuestos que no se van a aprobar, 2, hablar con las comunidades autónomas. Es decir, que va a ser como una especie de Mirlo Blanco que va a estar ahí diciendo, fíjate tú, el ángel que yo tengo aquí y la economía va muy bien. Es decir, que de cara, ahora sí que yo creo que vamos a elecciones en el 27, sin ninguna duda, y entonces pues se presenta todo ese panorama. Es decir, pero esa jugada de quitar, y claro, quien Arcadi España... ayer sí, se nos iba mucho y decía, ¿cómo puede ser? No puede ser, es imposible, ¿no? Arcadi España va a ser un hombre que se va a quemar, pero claro, es un hombre de partido, entonces pues también en cierta manera es su misión. Digo que se va a quemar porque tiene unos momentos de incertidumbre muy importantes en la parte hacendística y sobre todo pues eso, no sacar adelante un presupuesto, él va a estar justificado, pero el diálogo con las comunidades autónomas lo va a tener muy difícil. Pero sin presupuesto ya me explicaré. Claro. Es imposible. Pero bueno, el ministro de Hacienda siempre se sabe que es la parte, ya decíamos cuando interpretábamos el franquismo, que el ministro de Hacienda era la parte desagradable de todo Consejo de Ministros, porque es el ministro de Hacienda es el que tiene que decirle a todos los demás ministerios que no. Es decir, yo quiero dinero, no. Y es el que tiene que ajustar el sistema tributario. En España los presupuestos no dependen del ministro de Hacienda, dependen del Parlamento y por lo tanto eso no es responsabilidad de él ni responsabilidad de la anterior ministra, porque si no puede aprobar los presupuestos es porque no hay mayoría parlamentaria para aprobarlos. Pero lo que sí depende de ellos es emprender una reforma del sistema tributario. Porque si no puedes, y eso sí que procedería a hacerlo antes de que acabara la legislatura, por lo menos proponer una reforma del sistema tributario en lo que respecta a los impuestos directos. Porque aquí se está hablando mucho, hay que bajar los impuestos, pero siempre hablamos con los impuestos indirectos, que si el IVA, que si el consumo de gases, pero esos impuestos indirectos son absolutamente injustos, porque perjudican o favorecen por igual al que tiene un gran nivel de renta y al que tiene un poco nivel de renta. Los impuestos directos son los que hay que reformar. Ahí no te hacen caso, Juan Ramón, ni en el PP ni en el PSOE. No quiere. El PSOE empezó diciendo esta argumentación. Hace 40 años que estoy hablando yo de la economía sumergida y no quieren hacer el caso de la economía sumergida ni los sindicatos ni nadie. En España hay más de 300.000 millones de economía sumergida, que eso hay que dejarlo fuera de la imposición fiscal y de la seguridad social. Y cuando yo lo planteo en una mesa, si hay gente de comisiones obreras y digo, gente, es que no quieren saber nada del asunto. Dicen, no, déjate de eso, no. Pues si no fuera por la economía sumergida, estaríamos en la calle protestando continuamente, ¿no? Y claro, para irnos a la revolución, pues... Bueno, en cualquier caso, del ministro de Hacienda sí que recae sobre la responsabilidad de presentar un proyecto, al menos, de presupuestos generales del Estado. Otra cosa es que luego... Si el proyecto está, adelante, pero ¿no? Si el proyecto está en un cajón. Sí, la obligación. Sí, en principio, efectivamente, se deriva de la Constitución y de las normas que habría que presentar los presupuestos independientemente de que salgan o no salgan. Pero bueno, la verdad es que la práctica ya está llevando a que casi nadie lo cumpla. O sea, hay muchas comunidades autónomas que también están con presupuestos prorrogados y sin problema. Y además dice la norma que habría que presentarlo en el mes de septiembre, octubre. Claro. Estamos ya en el mes de marzo y esta comunidad autónoma tampoco lo ha presentado. Yo me acuerdo de los debates de presupuestos que era el 30 de septiembre se presentaba antes del 30 de septiembre y luego tenías todo el trimestre ese para debatir. Claro. Enmiendas, estudiarlo, comparecencias de autoridades.
Pero eso es así, pero la Constitución también está llena de buenos deseos. Todos los españoles tienen derecho a una vivienda justa, una vivienda digna, ¿no? Sí. Eso está en el artículo 47 y eso son Y en el desideratum preámbulo. que no se pueden cumplir. Claro, pero si El no es preámbulo, que es lo más bonito. Con los presupuestos, ¿cómo vamos a modernizar la justicia, Joaquín? No, a ver, eso es... Hoy leía yo que no sé qué caso... Ninet, el caso Ninet, de los sí, Alcázares. el de los Alcázares. Si no hay un acuerdo previo, que probablemente no lo haya, van a fijar para el año 28 el juicio. Y estamos hablando ya de 11 años de investigación. Eso no hay sociedad que resista, una justicia de esa manera, ¿no? Entonces, empezando por el ciudadano normal y acabando por el propio que va a ser enjuiciado. Pero es que los jueces se queman también con eso. No, nunca ha habido presupuesto, pero vamos, yo me lo decía ya mi padre, que en paz descanse, me decía hace muchos años, no te esfuerces, no interesa que funcionemos. Y entonces nunca ha funcionado. No es cuestión de este gobierno ni del anterior, es cuestión de siglos. Sí, pero sobre todo, pero el gobierno podría hacer algo más, porque la ley de enjuiciamiento criminal, que es del siglo XIX, una ley absolutamente mechada por el Tribunal Constitucional, que ha declarado un artículo inconstitucional, tal. Esa ley es la única ley procesal que está vigente del siglo XIX. Todas las demás leyes procesales funcionan. ¿Tú te acuerdas cuando había la ley de enjuiciamiento civil antigua, que cuando te metían en una testamentaría eran 20 años? Sí, sí, claro. Pues ahora no. Ahora se puede... Los procesos civiles, si se retrasan, no es por culpa de la ley de enjuiciamiento civil, sino por el exceso de atasco de los juzgados. Pero no se retrasan mucho. Porque uno puede decir, bueno, pero yo he visto efectivamente procesos penales. Yo he tenido un proceso penal que 15 años después de iniciarse la instrucción, hasta el extremo de que llegábamos a testigos que ya se habían muerto. Sí, sí. Incluso me acuerdo que un magistrado ponente me dijo, no, ese testigo no puede venir porque si viniera sería un problema. Digo, ¿por qué? Porque está muerto. Digo, no, mire usted, no sería un problema, al contrario, nos diría que hay algo más allá y nos resolvería muchos problemas. Sí, sí, no, te ¿Qué ibas a creen decir? potencia. ¿Qué ibas a decir, Juanjo? Sí, no, iba a decir que hoy día tampoco es tan necesario tener presupuesto. Yo creo que... ¿Esto qué hacemos? ¿Lo borramos de la Constitución ya? No, no, Ya no, total. De los parlamentos el presupuesto. Vamos a ver, me explico. Este país vive sin tener presupuesto desde hace 3 años y las cosas funcionan Y más o viviríamos menos mejor sin gobierno también. en la administración. No, digo que hay suficiente flexibilidad en los gobiernos como para poder pasar partidas de un lado a otro y crear partidas. Con lo cual, exactamente la necesidad de presupuestos no es. Lo decía la semana pasada, yo no creo en un presupuesto anual, yo estoy creyendo en la posibilidad de tener presupuestos de legislatura. Sí, pero ocurre una cosa, es que el presupuesto es el origen de los parlamentos. El Parlamento se fundamenta, todas las Cortes españolas, porque el Parlamento no nace en el siglo XIX, las Cortes españolas se reunían para aprobar los presupuestos, los millones que pedían los reyes. Y entonces, ese es el origen democrático de cualquier parlamento. Cuando tú tienes que apretarle las tuercas a los ciudadanos, eso tienen que aprobar sus representantes. Y yo no digo que no lo aprueben, pero se aprueban a través de legislación, se aprueban a través de leyes de presupuestos plurianuales, no una ley de presupuestos anual que te constreñe de tal forma que a veces hay cosas que no las puedes hacer porque resulta que se está terminando el ejercicio y no lo has hecho. Y entonces, sí, ese es otro tema. A mí me parece que estamos viviendo en un mundo donde la flexibilidad es imperiosa. Hay que hacer cosas de manera flexible. Y los presupuestos te constriñen de una manera absoluta. Sí, excepto que los dejes muy abiertos, que es lo que está pasando. Los dejas tan abiertos que al final te permite pasar unas partidas de un lado a otro, con lo cual te da lo mismo tener presupuestos que no. En un país que estamos luchando contra la corrupción, que los presupuestos te introduzcan rigideces, me parece muy bien. Porque tú sabes perfectamente que hay muchas técnicas de flexibilización presupuestaria, que se llama, que son los créditos extraordinarios, los suplementos de crédito, los remanentes de crédito. Todo eso es lógico, pero cualquier gasto tiene que estar controlado por el Poder Legislativo, por el Ejecutivo y por el Judicial. Totalmente de acuerdo, pero no tiene por qué ser... El Ejecutivo a través de las intervenciones tiene que mejorar la intervención. La inspección del gasto tiene que mejorar. Y tiene que mejorar también la inspección judicial a través del Tribunal de Cuentas. Entonces, claro, ese control es fundamental para la sociedad cuando estamos luchando contra la corrupción, y la corrupción es una lacra que perjudica a toda la sociedad y que afecta a los cimientos de la democracia. Me parece que tiene que haber ese control, pero ese control no tiene por qué ser antes. Tiene que ser post. Sí, tiene que haber los tres. Pero post. El antes a veces te lleva a una locura dentro de la administración. Los que hemos estado al frente de determinados departamentos y hemos tenido esa locura, a veces te lleva a determinadas locuras. A mí hubo un interventor que me dijo, mire usted, esto no es oportuno políticamente. Yo dije, mire usted, y me hizo una intervención previa. Y dije, mire usted, el político soy yo.
no es usted. Sí, pero ese interventor que no lo tenía. Sí, bueno, pues sí, pero como había necesidad de una intervención previa, ese informe negativo me imposibilitaba hacer cosas. Yo creo que el debate se zanja en el mundo, creo que la Constitución te lo obliga. Si es que si hacemos flexionar a la Constitución, aunque lo diga, bueno, da igual, pues nos lo cargamos todos los artículos de la Constitución, podemos abrir también, ser laxos en su interpretación. La Constitución te obliga, lo presenta, y si no está incumpliendo la Constitución, y no me vale el que sea más posible seguir un gobierno con o sin presupuesto. El ciudadano no puede seguir sin presupuesto. Sí, el gobierno tiene que presentar... Hombre, sí, la Constitución te lo obliga, no hay otra historia. La obligación legal está ahí y yo creo que es exigible. Luego sí que se producen circunstancias peculiares como lo que le está salvando, yo creo que los presupuestos, el no presentar presupuestos a Pedro Sánchez, que es todo el tema de los presupuestos de los Next Generation europeos, los FEDER y demás, sí, porque pero es que está generando un desarrollo y está generando un bienestar. Entonces no se echa en falta lo otro, por eso. Pero efectivamente, otra cosa es que la idea que ponías encima de la mesa, yo creo que debería analizarse bien, porque es cierto que constreñir año tras año presupuestos, por ejemplo, en grandes, siempre se ve en las grandes infraestructuras y demás, que siempre no es que sean más de un presupuesto detrás de otro, sino que una legislatura detrás de otra. Y si no, que es la única cosa que yo recuerdo así de Pepiño Blanco, que cuando dijo aquello de que el AVE que se había encontrado él, que lo iba a ejecutar, porque decía, las infraestructuras hay que ejecutarlas, porque si no sí que es una locura total, ¿no? Es decir, no solamente no hubiese presupuestos, sino que además dice, lo que dijo el anterior, el AVE se queda ahí y de ahí no, entonces ya no haces nada, ¿no? Es decir, que cuando se convierten los presupuestos anuales en un elemento de bloqueo, porque no vas a poder aprobarlos, pues entonces es que no va a haber tampoco democracia. No, pero no hay que, no. Yo creo que el principio de legalidad es fundamental. Sí, por supuesto. Hay inversiones plurianuales, pero eso ya se conoce, ¿no? Hay inversiones plurianuales que se repiten presupuesto a presupuesto. Pero hay un principio fundamental en una democracia, y es que no queremos servir a ningún señor porque nuestro único señor es la ley. Si no respetamos la ley, entonces caemos en manos de la arbitrariedad. Y la arbitrariedad conduce a la dictadura. Y por lo tanto, el ministro de Hacienda tiene que presentar los presupuestos. Se los tiran para atrás. Son las reglas de la democracia, pero tiene que presentarlas. Porque si no se respeta la legalidad, la lex, dura lex es lex, decían los latinos. Sí. Tú tienes que cumplir la ley aunque no te guste. Si tú no puedes decir, no, es que a mí que el semáforo se ponga en rojo o en verde, es que me da igual, yo cruzo. No, si tú no respetas esa ley, que no tiene... Estamos muertos como demócratas. Bueno, la inflación, el índice adelantado del IPC, 3,3% interanual, así que, bueno, ha repuntado. Obviamente ya se esperaba que nos coloquemos en esas cifras por encima del 3% en la inflación, y eso que todavía no hemos visto ni el principio de todos los efectos de si esto se va prolongando, ¿no? Porque, evidentemente, el traslado de los incrementos de los precios de los carburantes, a pesar de las medidas fiscales del gobierno, se va a trasladar también a los alimentos y a otros productos. Esto lo vamos a... Pero eso era la guerra. Es que ¿quién le dijo a Trump que la guerra esa iba a salir gratis? ¿Quién se lo dijo? Y es que no lo entendió a él, que si hubiera sido una guerra con Irán iban a subir el petróleo, y si a subir el petróleo iba a afectar al nivel de vida de los ciudadanos norteamericanos. Pero a lo mejor a él le interesaba particularmente. Claro. Sí, bueno, pero es que él puede perder las elecciones de noviembre como consecuencia de esto, y parece que se está dando cuenta ahora. Porque es que nadie se lo dijo en la Casa Blanca. ¿Quién está en la Casa Blanca? Es que a mí empieza ya a asustarme esto. Porque un señor que origina una guerra y enseguida se arrepiente de esa guerra y quiere volver a dar marcha atrás, es que es poco fiable. Pero la bolsa lo ha favorecido a él. Ha invertido, ha ganado dinero y ya está. No, pero bueno, lo dice así con tanta tranquilidad. Hombre, eso es lo que un presidente de los Estados Unidos que tiene más poder que nadie en esta tierra no puede hacer eso. No, eso de acuerdo, no puedo hacerlo, pero... Pues parece que lo ha hecho y para sus amigos desde luego le está funcionando. Claro. Sí, pero... el otro día solo con su declaración compraron acciones un ratito antes Los españoles, los franceses, los portugueses, los ingleses, los chinos, todo el mundo tiene que saber que esto nos perjudica a todos. Evidentemente. Hay un dato ahí de cómo le ha beneficiado todo esto, no solamente la guerra, sino desde que llegó al poder hace un año y poco Trump, que era curioso. Es quizás un detalle así cruzado. Según la revista Fortune y esto, pues por ejemplo, daba los datos de cuál era el patrimonio que tenía, y lo voy a decir, a regionalizar. Tenía un patrimonio
patrimonio inferior a lo que esa misma revista decía que tenía Tomás Olivo. Tomás Olivo, famoso constructor, y además que tiene un emporio tremendo. Estaba por debajo de los 2.500 millones que más o menos en esa época tenía Tomás Olivo. Tomás Olivo ha crecido en la nueva edición y andará en el entorno de los 3.000 y alguna cosa así. Mientras que Trump, criptomonedas, no sé qué, llega casi a los 8.000. Es decir, le ha triplicado. Dices, corcho, en un solo año y sin tener un negocio sólido como el que puede tener Tomás Olivo, pues la verdad es que le está favoreciendo ser presidente. ¿Por qué? Porque toma las decisiones como quiere. Exacto. Y encima no está teniendo repercusiones, que es lo más grave, ¿no? Por eso es inseguridad que yo como ciudadano americano me sentiría, pero ¿cómo es que puede ser no ese juego de balanzas que siempre ha tenido Estados Unidos, que es lo que ha dado solidez y que ahora, de momento al menos, se ha perdido? Otra cosa es que estén investigándole, porque esas noticias sí que no nos llegan, pero desde el Congreso se le está investigando todos esos elementos que tiene alrededor, que por los que se ha saltado la ley, tanto en materia económica como, por supuesto, lo de meterse en una guerra que no la llama guerra, porque si no tendría que haber pasado por el Congreso. Claro, si es que el problema de la democracia americana ya se señaló en el siglo XIX, cuando se estudiaba la democracia americana en las facultades de Derecho de toda Europa. La democracia americana tiene un sistema de pesos y contrapesos estupendo, pero tiene un problema, y el problema fue señalado ya en el siglo XIX, y es que el pueblo apoya al dictador, y es lo que está ocurriendo. Sí. Bueno, volviendo a la esfera política, ayer hubo un acto en el que coincidían Juanma Moreno y Felipe González. Y hay quien ha empezado a especular ya que después de lo que dijo sobre el voto de Pedro Sánchez, dice a ver si al final va a acabar votando en Andalucía a Juanma Moreno, ¿no? Felipe González, que dijo, yo soy socialista, ¿no? Dijo, yo soy socialista. Hombre, no debe votar a Juanma Moreno. Se vaya de vacaciones a Costa Rica y que no esté el día de las elecciones aquí, pero que vote. No, yo creo que Felipe González, bueno, ha tenido una deriva que a veces a algunos no nos gusta. Es un personaje que es de respetar porque ha hecho muchas cosas por este país, pero que bueno, que en estos momentos pues efectivamente tiene un enfrentamiento duro con el actual presidente del gobierno, que le lleva a decir que no votaría, pero no que votaría en contra, sino que no votaría. En España tenemos un problema con los expresidentes del gobierno. Tendríamos que procurar que se presentara un estatuto de los expresidentes del gobierno, que dijera, artículo primero, los expresidentes del gobierno estarán callados durante 10 años o 20 años o 30 años o lo que le quede de vida durante el resto de su vida y que no intervendrán en política, ni recordarán sus errores ni sus aciertos. En fin, yo creo que podríamos, por lo menos si no es una norma legal, que fuera una norma moral. Porque el mismo problema que tiene el PSOE con Felipe González lo tiene el PP con Aznar. Porque hay que ver que cuando Aznar habla sube el pan. Es decir, Aznar todavía sigue diciendo que había armas de destrucción masiva cuando la guerra de Irán. Y dice, y el hecho de que no se descubriera no quiere decir que no existe. Bueno, lo de Aznar es ya una ofensa a la inteligencia. Pero hay gente que lo sigue y que lo quiere. Y por eso el PSOE, el PP no se atreve a callarlo. Y a Felipe González le pasa exactamente igual. Dentro del PSOE la gente lo respeta y lo quiere y dice lo que le da la gana. Bueno, deberían ser, yo creo que en un marco de referencia. Otra cosa es que se metan a tal punto que intenten hacer política. Es decir, el Consejo de Sabios yo creería en él. El Consejo de Estado de Reflexión y Análisis de Leyes, yo creo que estaría bien contar con todas estas personas que habéis tenido responsabilidades, que tenéis una gran sabiduría y quizás a algunos lo que les falta es prudencia, ¿no? Entonces la parte de prudencia es la que yo echaría más en falta. Lo demás yo creo que, claro, además el contraste de ideas, pero ¿por qué no? Otra cosa es que digas, hombre, es que directamente estás incidiendo a las elecciones. Pero estás diciendo que yo a este señor no le voy a votar. Pues hombre, ya sé lo que me estás diciendo. Pero fíjate lo que le está pasando ahora a Zapatero. Zapatero se mete en negocios que ahora tampoco es tan claro, que hay que aclararlo. En fin, yo creo que, no sé, pero yo creo que, fíjate, en Estados Unidos los presidentes, los que han sido presidentes de Estados Unidos, los veo más discretos. No sé por qué serán más viejos o algo así, pero Barack Obama no interviene mucho, ¿no? Bueno, daba conferencias a razón de 100.000 euros la conferencia. Sí, bueno, si se las pagan siempre hay un roto para un descosido. Claro, Barack Obama. Aquí cuando vino se los pagaron, sí.
Sí, en otros países, hombre, tienen un estatus que efectivamente ese estatus se le mantiene y se les respeta, pero efectivamente yo creo que son más prudentes. El concepto es prudencia. O sea, yo creo que uno puede ser presidente y puede dar su opinión, lógicamente, sobre cualquier cosa, es presidente y darla, pero no debe de intervenir directamente en política. Si quiere intervenir en política, vuelve a la política y preséntate, claro. si nadie te lo impide. Yo a Felipe González sí lo entiendo perfectamente, al que no entiendo es a Aznar, desde luego, pero no lo he entendido nunca. Pero Felipe González es un socialista auténtico y entonces le está doliendo lo que está viendo, ¿no? Dice, la base del socialismo no es esta insolidaridad entre territorios como está Sánchez llevándolo, ¿no? Entonces yo lo entiendo perfectamente a Felipe González. ¿Que se debía haber callado? Pues a lo mejor, desde luego, para Sánchez le hubiera venido muy bien. Pero ha dicho, efectivamente, no voy a votar. Me parece una postura muy correcta. Además, creo que es de los presidentes más sabios que ha tenido este país. ¿Y un perfil como el de María Jesús Montero, de candidata? Sí. En Andalucía, estamos de acuerdo. Va a representar ahí el... Yo lo decía antes. Lo decías antes, Juanjo, pero... que a veces cuando se examina un candidato, y lo examinamos desde nuestro punto de vista, que es un punto de vista, pues bueno, digamos que más ilustrado, conocemos más la opinión de la gente, etcétera, etcétera, probablemente no estamos acertando. Yo creo que cuando uno pone a un candidato en unas elecciones está pensando en quién le puede votar, no los que no le van a votar seguro. Eso les da lo mismo. Entonces, en Andalucía, en las últimas elecciones el candidato era bastante flojo. Hubo una desmovilización general del electorado socialista en las últimas elecciones autonómicas. Juan Espadas. Sí. Votó aproximadamente, no llegó al 56%, no llegó al 60% el electorado que votó. Las postelectorales dicen claramente que buena parte de esa desmovilización era voto socialista, por tanto el votante socialista no se veía reflejado en Juan Espadas, que probablemente le gustaba más a Felipe González que María Jesús Montero. Entonces, en ese sentido, lo que está buscando, yo entiendo, el Partido Socialista es movilizar esa parte del electorado que era más chanchista, porque después se vio que en las elecciones siguientes sí que votaron. Por tanto, era un electorado que está más identificado con Pedro Sánchez. Y la mano derecha de Pedro Sánchez hasta ahora ha sido la señora Montero. Por tanto, el que la señora Montero vuelva a Andalucía, lo que está buscando es la movilización de esa parte del electorado. Los demás le da lo mismo. Sí, lo que pasa es que tiene enfrente a Juanma Moreno, que es un hombre moderado y que está imponiendo un estilo muy moderado y muy dialogante, y eso a los andaluces les está gustando. Incluso porque yo conozco andaluces de izquierda que van a votar a Juanma Moreno, porque es un hombre que gusta, y yo creo que es el futuro del PP. Porque el futuro del PP es esa línea. Yo no creo que el futuro del PP sea Isabel Díaz Ayuso y sus histrionismos, ni Miguel Ángel Rodríguez. Yo creo que el futuro es Juan Manuel Moreno. Y claro, es un candidato muy difícil de rebatir. No, yo lo he dicho en estos micrófonos, que me parecía una persona con altura política y que tenía bastante cintura y que lo está haciendo bien. Tiene una estrategia ahora mismo, yo considero que correcta para intentar ganar en Andalucía. Creo que esa estrategia es buena, pero la estrategia del PSOE tiene que pasar por intentar movilizar el electorado que no le ha votado. Es que hay dos elementos ahí, yo creo que pueden ser sustanciales. Primero, Juanma Moreno es un hombre que parece dialogante, que lo es, que es moderado en sus formas, pero no en las políticas. Las políticas que está ejecutando son muy liberales, es decir, quiero decir que puede ser... políticas de derecha. Sí, claro, por eso, que por eso digo, o sea, que lo hemos visto claramente luego en algún efecto colateral negativo, como pueda ser lo de la sanidad. Sí, lo de la sanidad, pero bueno, que... ¿Dónde va a incidir María Jesús Montero? Evidentemente. Ahí, va a meter la cuña. Es a lo que voy, que es uno de los elementos que, junto con otro, es uno de los elementos que tiene ella a favor, y si se estira el asunto de lo de la guerra, que también el no a la guerra, aunque a última hora Feijóo se haya sumado y también desde otras áreas del Partido Popular, pero este no a la guerra yo creo que puede ser también en cierta manera movilizador. Ya fue, entonces, un elemento social. En el WhatsApp de Joaquín Ángel aparece el no a la guerra. No a la guerra, sí, pero hace muchos años, años, claro, desde la guerra de Irak. Claro, de Irak, con la única manifestación que he ido en mi vida, no a la guerra. Y ahora parece ser que no a la guerra tienes que ser de izquierda para decirlo, ¿no? Pues yo creo que eso, como la bandera española, no es de derecha, tampoco. Yo dije también no a la guerra, yo soy de derecha confesa. No, y Feijóo ha dado un paso reflexivo atrás en eso, porque hace una semana no decía no a la guerra, lo que decía es que había que acabar con los ayatolás porque ponían en riesgo la democracia, una posibilidad de alcanzar una democracia en Irán. Entonces, es ese giro, pero es que claro,
claro, es un giro a renglón seguido. Es lo que decimos también en prensa, que si te marcan la agenda informativa, el que marque la agenda informativa es el que tiene más tirón, y porque le hacemos más caso, porque al final acabamos informando más de ello. Entonces, eso de marcar la agenda informativa ahora mismo la está marcando, por un lado, el presidente Pedro Sánchez, pero en Andalucía es muy probable que pudiese marcarla con lo de la guerra y con lo que está intentando también ella, con lo de la sanidad, pues marca. Y quieras que no, contestar siempre a lo que te está diciendo el otro hace que le dé más votos. En realidad sí, es eso. El debate de la sanidad es un debate profundo, porque es un debate ideológico. Es el debate del estado del bienestar. Sí, y el estado del bienestar está defendido por los socialdemócratas de toda Europa de una forma, y sin embargo la derecha europea es más remisa a esa defensa, es más tibia en la defensa del estado del bienestar, porque es partidaria de que sea la sanidad privada, un sector de la sanidad privada, y ese debate sí que va a afectar a la sociedad andaluza, porque la sociedad andaluza ha padecido las deficiencias de la sanidad de Juanma Moreno, a pesar de que con una enorme campaña la han encubierto, pero ahora va a salir a tope, todo lo de los cánceres y todo sí, eso. es uno de los argumentos. Ella conoce muy bien todo eso porque fue consejera de Sanidad, entonces conoce muy bien todos esos puntos de vista. Quería terminar esta tertulia planteándolos, no sé cómo habéis vivido todas estas informaciones relacionadas con esta joven Noelia de 26 años que ha decidido quitarse la vida y bueno, ha necesitado recurrir incluso a una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de La Haya, ¿no? Ha tenido que amparar un tribunal europeo. ¿Cómo habéis vivido el tratamiento mediático? A mí me ha dejado con muchas dudas. A mí me parece una falta de respeto absoluta al ser humano en este caso. En España es muy sencillo. Hay una eutanasia buena, la ortotanasia, que es la que se está aplicando a diario en todos los hospitales generales cuando te aumentan la dosis de morfina para no sufrir mal el paciente, y la distanasia, que es la mala muerte, y el auxilio de inducción al suicidio, que eso es un delito. Hoy día en España la eutanasia no es fácil de conseguir. No estamos hablando de una frivolidad de esta señora o esta chica que acaba de morir. Ha pasado por 2 peticiones con 15 días como mínimo de diferencia, por el examen de varios médicos independientes, por la decisión de un comité de médicos. ¿Quién somos los demás? Primero, para meternos en la conciencia de esa persona, sabemos lo que sufre, o criticar a los médicos. Yo creo que la gente que se ha manifestado en la puerta diciéndole que no, es una falta de respeto absoluto al ser humano. Bueno, yo creo que en principio en la ley de eutanasia, el problema de la ley de eutanasia no es la ley en sí misma, es su aplicación. Y la aplicación de la ley tiene que garantizar que la persona que decide que le favorezcan la muerte, que le den la muerte, tenga plena capacidad y plena libertad para tomar esa decisión. Si es una persona que tiene... Y eso lo hacen los médicos, lo examinan los médicos, y por lo tanto yo creo que hay que respetar esa decisión de una persona que quiere morir con dignidad, y el derecho a una muerte digna creo que es indiscutible. Es muy triste hablar de estos temas, pero tiene que tener garantía de que esto no es una frivolidad, de que se hace con seriedad y se hace en virtud de los correspondientes dictámenes médicos, y la ley lo prevé. Por lo tanto, creo que se ha producido la eutanasia a esta señora porque lo ha pedido ella. Está en esta situación. La situación en que estaba era consecuencia de un intento de suicidio. Sí. O sea que ya tenía tendencias esta señora a eso, ¿no? Hay que respetarlo. Sí, es que se han cumplido todos los procedimientos. Como periodista, el tratamiento mediático. Claro, esa es la parte que yo creo que ha sido un tanto intolerable, especialmente ayer, ¿no? Es decir, ya llevábamos tiempo, porque era sobre un hecho que además desde la propia persona se había pedido que fuese lo más íntimo posible, pues hay una carga importante por parte, en este caso, de abogados cristianos, que es quien conduce al padre a que siga ese intento de revertir el cumplimiento de la ley una y otra vez. Y luego, pues sí que tiene un amparo mediático. Yo esta misma mañana, en una emisora muy conocida de toda España, que os podéis imaginar cuál es, pues el alegato que seguía haciendo el presentador y que decía, y como he escrito en el ABC, pues me parecía un tanto intolerable, ¿no? Porque dices, vamos a ver, o sea, que tu criterio, el de una sola persona, es el que debe de marcarse. O sea, tú es el que tiene... Cuando resulta que se ha producido todo el acontecimiento que estaba previsto en la ley de garantías.
los que además hemos vivido circunstancias similares, sabemos que no es que sea garantista, es ultra garantista, y me parece muy bien. Sí. Entonces, no puedes sacar a la luz pública sin más cuando alguien no quiere, pues esa circunstancia. Porque, ¿qué diría cualquiera de ellos si ahora les persiguiésemos a su casa para contar? Estos que ayer estaban rezando en voz alta, tan altísima que tuvo que salir algún familiar a decir, por Dios, por vuestro Dios, ¿por qué no bajáis al menos el tono? Si alguien fuese a conducir a su casa no sé, actuaciones que puedan perjudicar de esa manera en sus creencias, yo creo que nos resultaría a todos intolerable. Pues esto también. Entonces, el eco mediático pues ha sido sobre todo de una parte, y bueno, que quieras que no, oye, pues los periodistas es que tenemos que informar de lo que está en la calle, y estaba en la calle, ¿eh? Este asunto estaba en la calle. Ojo. Yo creo que si esta señora, en vez de tener 25 años, hubiera tenido 70, probablemente no hubiera sido noticia. Hubiera pasado desapercibida todavía absolutamente. Es verdad que era una chica joven, que también la reflexión tiene que ser por qué ha llegado a la situación de lanzarse desde un quinto piso. Y ese padre que ahora estaba pidiendo la vida resulta que no le hacía ni caso en aquellos momentos. Por tanto, a mí me parece que la reflexión es que tenemos que poner servicios para que no se llegue al caso, para que no se llegue a la situación de que una persona joven se tire por una ventana. Y para eso hace falta pues muchos servicios sociales, mucha atención en la infancia, buena educación, buenos servicios educativos, y ahí es donde tenemos que poner la atención, no en el hecho de que se cumpla una ley y que se respete la voluntad de una persona que no quiere seguir sufriendo, sencillamente eso, como no quiere seguir pero sufriendo. Pero es muy complejo eso, Juanjo. Ya sabes que Albert Camus decía que solamente había un problema filosófico verdaderamente importante, que era el suicidio. Sí. Saber si merece la pena vivir o no. Y eso es muy complicado, porque no solo intervienen factores sociales, intervienen factores familiares, factores económicos, pero también intervienen factores psíquicos. Y entonces la psique humana es un misterio. Esa conexión de neurona que algunos, como por ejemplo Trump, la tiene totalmente distorsionado, esa conexión eléctrica de las neuronas es muy difícil, pero esta saber chica cómo ha estado funciona. institucionalizada mucho tiempo y parece que las instituciones tampoco funcionaron. Y hemos visto como instituciones que no funcionan. Y ahí sí que hay que ponerle presupuesto. Es que hay suicidio y suicidio. Quiero decir, el que se pega un tiro por un momento malo, que desgraciadamente yo he levantado muchos cadáveres de ese tema, es una cosa distinta a lo de esta señora que lo ha meditado profundamente. No solamente eso, sino todo el proceso se ha retrasado 2 años de manera artificial. Es decir, que a pesar de incluso todo ese retraso, que quizás para alguno de los que rezaba ayer fuera, pues podría pensar, ¿no? Que dices, pues 2 años más, quizás en algún momento. Porque cuando tú inicias ese camino, ya digo que lo digo con gran conocimiento, se puede revertir en cualquier instante. Pero en el último instante de la sedación, en cualquier momento. Es decir, que no es algo que, por todo este periodo de tiempo que ha pasado, por todo ese aval que tenía de especialistas, médicos y demás, pues dices, no era una decisión a lo loco, ¿eh? Sí, pero los 2 años quizás han sido necesarios precisamente para que esas garantías sigan existiendo. Yo lo lamento por ella, por los 2 años de sufrimiento, pero esas garantías para la sociedad son imprescindibles. Han sido más garantías legales que lo que era. Sí, por eso, que lo que era. Yo creo que hay que modificar la ley en ese sentido. Sí, para evitar que se produzcan nuevos casos con 2 años de retraso. Dilación. Claro, o sea, me parece que eso es... Porque médicos, especialistas y demás, todo ese conglomerado... sufrir innecesariamente a esa persona 2 años y dice, ¿ven usted por qué? Porque además a un padre con una serie de abogados induciéndole, no tiene sentido. Falta de respeto absoluto a tu propia hija, en este caso, además. Nos vamos. Hemos tenido una tertulia 5J, ¿eh? 5J. Es verdad. 5J, sí. ¿Qué pasa? Que estamos más buenos que el jamón. Por lo menos que el de Cabú. Bueno, pues nada, si es así, a ver si hacemos caso a la encuesta del CIS, la última. No, sin cocina. Sí. Jamón crudo, sin cocina. La cocina siempre Pues está bien, sin hay buenos cocineros, muy buenos chefs. Pues las costumbres sexuales de los españoles, ¿no? Dicen, madre mía. Bueno.
Bueno. Ahí sí que habría que discutir. Ahí yo creo que hay mucho de boquilla, que se dice. Mucho de boquilla. Jugadores de parchís, se comen una y cuentan 20, ¿no? Sí. Joaquín Ángel, Juanjo, Juan Ramón, Javier, gracias por compartir tertulia un viernes. No nos veremos el viernes que viene, pero sí, si queréis dentro de 2 estaremos. Con los sardineros y todo. Con los sardineros. Hablaremos del entierro de la sardina. Móvil, este año móvil. Se va a mover la sardina. Bueno, gracias. 9:30 de la mañana. Las últimas noticias, Mari Carmen Ramírez, buenos días.